en 4 pilares básicos, que era la semiotecnia, la semiogénesis, la semiografía y lo que era la clínica propedéutica. Habíamos visto en ese sentido que es muy importante considerar los signos y los síntomas. Entonces, hemos mencionado que un signo es aquella presentación patológica que es visible al evaluador, al médico o al terapeuta. Y un síntoma se hace de manera, se ve de manera subjetiva, que quiere decir que es la información referida por el paciente. Entonces habíamos visto los síntomas, entre ellos que era un síntoma general, que era un síntoma patognomónico, un síntoma específico y un síntoma banal. Habíamos visto distintos tipos de síntomas. Entre estos, los síntomas generales, que son aquellos que se hacen presentes en distintos aparatos o que pueden ir afectando de manera sistémica a nuestro cuerpo. Uno de estos será la astenia. Otro síntoma que también es parte de los tipos de los síntomas es los síntomas específicos, que quiere decir que solo va a afectar a un solo sistema. Entre estos estaba la tos, la expectoración o la dificultad para respirar, que son específicos y propios del sistema respiratorio en este caso. Un síntoma patognómico hace referencia a aquellos síntomas que solo van a aparecer en determinadas patologías. Por ejemplo, en el cáncer de mama, va a haber un dolor específico en una zona localizada, una sensación, ardor y prurito a nivel de la areola y del pezón, que son propios de una patología mamaria, ¿no? En este caso, un cáncer de mama. Los prodrómicos que habíamos visto que son aquellos síntomas que muestran el inicio del desencadenar una enfermedad. Entre estos, la cefalea, la fiebre o la dinofagia, ¿no es cierto? Que son propios, por ejemplo, la cefalea, la fiebre, son propios de un resfrío o son propios de una infección, o si compartimos los tres, son propios, por ejemplo, la cefalea, la fiebre y la odinofagia, propio de una amigdalitis. Entonces, estos síntomas son el origen o el inicio que pueden mostrar el curso de una patología. Habíamos visto que en semiología es importante hablar de la historia clínica, que vamos a tener que recolectar los datos, vamos a tener que considerar el motivo de consulta, entre esos vamos a tener que hacer una observación de los signos y síntomas con los que está llegando el paciente, revisar sus antecedentes clínicos, patológicos, no patológicos y familiares, hacer una revisión y evaluación por sistemas. Además de eso, considerar los signos físicos dentro del examen físico para poder llegar a un diagnóstico. Hoy vamos a ir viendo eso, pero antes de evaluar o de ingresar a lo que es una historia clínica, ustedes tienen que saber la terminología o la nomenclatura clínica para guiarse en base a ciertos procesos patológicos. Cuando nosotros hablamos de nomenclatura en la parte de semiología o la parte de salud, hacemos referencia a aquellas terminaciones o aquellos términos que se utilizan antes de iniciar el nombre de una patología, de un sistema o de un órgano. Entonces, hacemos referencia con estos sufijos a las patologías que vamos a trabajar, ya sean de manera inflamatoria, ya sea con una proliferación de células. Entonces, estas terminaciones nos van a permitir ya determinar de qué tipo de patología estamos hablando. Infecciosa, inflamatoria,
proliferativa, diseminante, etc. Para eso, la terminología clínica se va a dividir en dos tipos. Los que van a utilizar los sufijos, ¿qué quiere decir eso? Las terminaciones al final de cada palabra, y los prefijos, que van a ser aquellas que van a ser palabras que anteceden a un nombre o algún tipo de patología asociada a algún sistema. En este caso, vamos a ir viendo los sufijos. Sufijos son, como les decía hace un momento, las terminaciones que se van a dar a ciertos sistemas o a ciertas patologías para determinar su situación. Cuando nosotros vemos el sufijo itis en alguna denominación clínica, tenemos que entender que estamos trabajando con un proceso inflamatorio. Todas aquellas patologías que acaben en itis son patologías que están en un estado grávido de inflamación. Acá como ejemplo les pongo la artritis. A ver, chicos, ustedes, otro ejemplo de patologías que conozcan que termine en itis. Amigdalitis, dice. Ya, muy bien. Tendinitis, dice. Amigdalitis, inflamación de las amígdalas. Otra palabra que me decía Miguel. Tendinitis. Ya, inflamación de los tendones. Otra palabra. Bursitis. Apendicitis, dice. Ya, bursitis, inflamación de la bursa. Apendicitis, inflamación del apéndice. ¿Perdón? Conjuntivitis. Ay, eso. Está bien, conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva ocular. Está muy bien. Entonces, a partir de esos conocimientos generales que ustedes me acaban de dar, ya saben que toda la patología que termina en itis o los que tienen esta terminación, este sufijo, hace referencia a un proceso inflamatorio. No se olviden. Ahora, existe el siguiente sufijo, el sufijo que termina en oma. Oma hace referencia a la presencia de un tumor, por lo general de tipo maligno. Un ejemplo que les estoy poniendo es el hipernefroma, que es un tumor asociado al cáncer de Willis o a la lesión de Willis a nivel renal, a nivel del riñón. Por eso les estoy poniendo la hipernefrona, que es un tumor a nivel del riñón. A ver, ¿alguno de ustedes que conozca alguna patología que termine en oma, que tenga este sufijo? A ver, chicos. Puede ser un mioma. Ya los miomas están asociados a una proliferación celular tumoral. Está bien, un mioma que tiene que ver con una lesión a nivel de los ovarios, ¿verdad? Es una proliferación, es un tumor a nivel de los ovarios. Otro ejemplo. Otro ejemplo, chicos. Un lipoma, ¿se acuerdan que cuando habíamos hecho fisioterapia general, en algún momento les he mencionado los lipomas? ¿Se acuerdan qué es el lipoma? ¿No se acuerdan el lipoma? Eran, ¿no es cierto?, esos nódulos de grasa que se pueden tocar superficialmente, que se van dispersando en diferentes partes del cuerpo, que era como unas toxinas móviles, eso se denominan lipomas, que es una acumulación o es un tumor de tejido adiposo.
Bien, otro término que vamos a considerar dentro de lo que es nuestro estudio es la ectasia. Este sufijo ectasia hace referencia a que un determinado órgano está sufriendo una dilatación. En este caso les he puesto como ejemplo la bronquiectasia. ¿Qué quiere decir? Que a nivel del sistema respiratorio, el árbol bronquial, para ser más precisa los bronquios, están teniendo una dilatación exacerbada de su calibre. Ha aumentado el flujo del calibre. Puede ser por un acúmulo de líquido, un acúmulo de mucosidades, secreciones, etc. Entonces, ectasia hace referencia a una sobredilatación del tejido. En este caso, son microtúbulos del árbol bronquial. ¿Algún ejemplo de ectasia, chicos, que conozcan? La angiectasia, dice. ¿Qué? ¿Perdón? Angiectasia. 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 Sí, está bien. Tiene que ver con los vasos sanguíneos, una sobredilatación de los vasos sanguíneos que están más cerca del corazón. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Bueno, si no hay otro ejemplo, continuamos. Tenemos el sufijo cele. Los celes hacen referencia a que existen tejidos sobre nutridos, hipertrofiados, que van a formar o se van a considerar hernias. Uno de estos es el enterocele, que es una hernia a nivel inguinal, que se va a encontrar eh, justamente en el pliegue inguinal y que por lo general bloquean o alteran las funciones de los músculos y de los tejidos pélvicos. Entonces, todo lo que termina en cele hace referencia a una hernia. Ahora, ¿algún ejemplo que no sea el enterocele? ¿Otro ejemplo, chicos? Del hígado, dice en hepatocele. Exacto. También tenemos a nivel de lo que es el hígado, el hepatocele, que es también una hernia que se ha formado a altura del tejido del hígado. Muy bien, Carlita. Otros sufijos que vamos a utilizar es el sufijo regia. El sufijo regia hace referencia a la pérdida de sangre en un segmento o varios segmentos corporales o a través de un sistema. Uno de estos ejemplos es la hemorragia. Perdón, chicos, aquí no es regia, es ragia. Me he equivocado yo, es un error de typeo. Entonces, todos aquellos que terminen en el sufijo ragia hacen referencia a una pérdida de sangre. Uno de los más comunes es la hemorragia. ¿Algún otro ejemplo que ustedes conozcan, chicos? ¿Alguna idea? ¿Ninguna? Bien. Vámonos al siguiente sufijo, que es el sufijo rea. Este sufijo rea hace referencia a que entre los tejidos va a haber un desborde de líquidos o flujos propios de ese sistema que van a generar un proceso infeccioso. En este caso, el aumento de flujo lo estamos viendo a nivel genital y en este caso, o el caso más común, es la gonorrea, que es una alteración de los flujos vaginales que van a ir a afectar todo el sistema genital femenino por una infección que está generando en estos tejidos.
Entonces, la gonorrea es un ejemplo muy particular. ¿Algún otro ejemplo, chicos? La otorrea, dice, la de la secreción de mosco. Exacto, muy bien. La otorrea hace referencia a una exacerbada secreción del sebo a nivel auditivo. También a la otorrea se la conoce como seborrea, cuando hay una hipersecreción del sebo en el conducto auditivo medio. ¿Hasta ahí algún otro ejemplo? Otro ejemplo con el sufijo rea, chicos. Bien, entonces continuamos. Uno de los que más vamos a observar o conocer dentro de todos los diagnósticos que nos lleguen a nosotros como fisioterapeutas va a ser el sufijo algia o el sufijo odinia, que hacen referencia a que existe un proceso doloroso. Un ejemplo es la mialgia, que es un dolor a nivel de los tejidos musculares de manera generalizada. O la pleurinia, que es un dolor asociada a una molestia o una causa dolorosa a nivel de la pleura del sistema respiratorio, después de la pleura pulmonar. Entonces tenemos esos dos ejemplos. ¿Ustedes saben un ejemplo con un sufijo? Cefalgia es un dolor de cabeza. Cefalgia. Sí. Ya más o menos. Otro, Lumbalgia. lumbalgia. ¿Qué más? Otro ejemplo. Chicos, otro ejemplo de sufijo algia o odinia. Artralgia puede ser ese. Sí, está muy bien, artralgia, que tiene que ver con el dolor articular. Otro, tantos chicos, cervicalgia, lumbalgia, dorsalgia, cervicobraquialgia. Un sinfín. Lumbalgia, dice. Está bien, ya hemos dicho. Un sinfín de términos vamos a conocer que hagan referencia a la terminación o al sufijo algia o odinia. Otro término muy frecuente que vamos a ir viendo dentro de nuestros diagnósticos médicos que vamos a ir interpretando son las plejías. Y las plejías hacen referencia a que hay una parálisis. Hay una parálisis ya sea de un segmento, de un órgano, de un miembro, de todo el cuerpo, etc. En este caso les estoy poniendo la hemiplejía, que por lo general nosotros trabajamos con frecuencia en aquellos pacientes que han tenido algún embolismo cerebral o algún traumatismo cefalocraniano. Entonces la hemiplejía es la parálisis de la mitad de un cuerpo, de un hemicuerpo. A ver, alguna plejía que ustedes conozcan. Paraplegia. Ya, la paraplegia es la pérdida de la funcionalidad del cuerpo del ombligo para abajo. Otro ejemplo, Tetraplegia. ya. La tetraplegia es la parálisis de los 4 segmentos corporales, incluido el tronco, ¿verdad? Otro ejemplo,
Otro ejemplo, chicos. Cardioplegia. Perdón, Cardioplegia sería, dice. no te escucho bien, Miguel. Cardioplegia, licenciada. ¿Eso qué sería, Miguel? Dolor corazón. No, sí, más o menos relacionado con el corazón. No, no está considerado. Más que todo, el término plejía hace referencia a una parálisis de la funcionalidad de los segmentos corporales o el rostro. En este caso también puede ser la monoplejía, que es una parálisis solamente de un segmento corporal. Entonces, hasta ahí está bien, está claro, chicos. Vamos a ir viendo ahora otros sufijos que se utilizan en semiología. Entre los sufijos también que vamos a ir manejando está el término oíd, que hace referencia a que existe una semejanza con otra patología. Por ejemplo, la leucemoide. La leucemoide tiene sintomatología muy parecida a la leucemia. Sin embargo, no tiene el mismo daño a nivel de los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. ¿Eso qué quiere decir? Que esta patología leucemoide es de mejor pronóstico, que si bien se tiene mucha semejanza con la leucemia, no tiene el mismo grado de lesión o alteración a nivel de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Entonces, el término oide nos permite asemejar una patología con otra, pero obviamente no tienen las mismas características. ¿Alguna vez han escuchado alguna patología con esta terminación? ¿Algún ejemplo, chicos? Chicos, ¿algún ejemplo? Licenciada, ¿puede ser linfoide? Ya, que tiene las patologías linfoides están muy asociadas a lo que son problemas vasculares que tienen que ver eh, con lo que son los bloqueos en los tejidos linfáticos. La alteración linfoide tiene que ver con un bloqueo del riego de lo que es el sistema linfático a nivel ganglionar, pero no propiamente quiere decir que es un edema patológico, sino más bien es un edema mecánico el que está generando esta situación linfoide que nos decía María. Bien, otro término que se va a utilizar es la terminación ismo. Y esta nos hace referencia a que va a existir una patología parecida o asociada a otra. En este caso, la meningitis, a través de la terminación meningismo, hace referencia igual a una alteración a nivel de lo que son las capas en corteza cerebral que afectan a las meninges cerebrales, pero en este caso no es propiamente una meningitis, sino el meningismo hace referencia a un proceso inflamatorio del tipo bacterial que afectan las meninges cerebrales. Y no así por cualquier situación que se le genere como cuando se utiliza el término de meningitis. Entonces, el ismo nos sirve para referirnos con un término a algo o a una patología similar o parecida. ¿Alguna patología que conozcan con ese término ustedes? Daltonismo.
Ya, daltonismo, que tiene que ver con lo que es la apreciación de los colores. Otro, Albinismo, Lice. perdón, Albinismo. el albinismo. Sí, Sí. muy bien, que tiene que ver con una alteración en la pigmentación de la piel. Después, otro ejemplo. Raquitismo, Lice, puede ser. Sí, definitivamente sí, el raquitismo está muy bien, que tiene que ver con un problema nutricional también. Entonces, hay muchos ejemplos y hay muchas patologías que ustedes van a ir observando que existen las terminaciones o los sufijos que hemos ido mencionando hasta ahora. Por otra parte, existen también términos que se utilizan de manera anterior a una palabra para mencionarla. En este caso, estos se denominan prefijos, que hacen referencia a un término antes de mencionar una patología en específica. Entre estos están el término o el prefijo pseudo, que nos quiere decir que hace referencia a una falsa patología. En este caso, cuando decimos pseudo-oclusión intestinal, muestra una sintomatología muy parecida a la oclusión intestinal real, pero en realidad es una falsa oclusión, que quiere decir que no hay una torsión o un bloqueo a nivel intestinal real. ¿Algún ejemplo que ustedes hayan visto alguna patología con el prefijo pseudo? Chicos, ¿alguna patología que conozcan con el prefijo pseudo? Pseudoembarazo, podría ser. Ya alguna vez utilizan el pseudoembarazo o la pseudogestación más bien para referirse a aquellas personas que están teniendo un embarazo psicológico y no un embarazo somático, ¿no? Ya puede ser. Otro término que conozcan con pseudo, chicos. A ver, ¿no hay más ejemplos? Vayan bien. Ahora les voy a ir mencionando el prefijo peri, que significa que hay alguna alteración, una afección alrededor de algún segmento. Entonces, peri si lo utilizamos para mencionar alguna lesión alrededor. En este caso, les he puesto como ejemplo la periartritis. La periartritis es un proceso inflamatorio que se está dando alrededor, en este caso, una periartritis glenumeral, alrededor de la articulación de hombro. Entonces, es un proceso inflamatorio alrededor de la articulación de hombro. ¿Algún ejemplo que ustedes que hayan utilizado, que hayan visto con un prefijo peri? Una peritonitis, Lice. Ya. No, pero la peritonitis es propia del peritoneo. El peritoneo, aunque también se podría considerar, ¿no? Porque también es un tejido que está alrededor del intestino grueso. Ya, otro ejemplo, chicas, chicos. Pericarditis, Lice. Ya, que es una inflamación a nivel del pericardio. En este caso va a ser alrededor de todo el tejido del pericardio. Ya, otro. ¿Algún otro ejemplo, chicos? Bien, si no hay más ejemplos, vamos con el siguiente término que hace referencia a para.
Para nos va a servir para determinar que hay una lesión más allá del tejido que se está estudiando. En este caso les estoy poniendo como ejemplo la paraquimosis, que es una lesión que está más allá del glande en lo que es la estructura del pene, ¿no? Entonces es una lesión que está más allá de la estructura del pene. Entonces, ¿algún ejemplo que ustedes conozcan con el prefijo para? ¿Alguna idea, chicos? Bien. A lo largo de todo lo que vayamos avanzando, van a ir viendo que van a aparecer estos prefijos y estos sufijos en las patologías que vayamos a abordar o en los tejidos que se estén estudiando de todo lo que tiene que ver la semiología de nuestro cuerpo. En ese sentido, chicos, cuando nosotros reconocemos estas patologías, el estado en el que se encuentra o la semejanza que tiene con otros, y vamos revisando las características de los signos y los síntomas, lo que nosotros estamos realizando se denomina una propedéutica